Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 3. Amén. Yo voy a leer mi versículo que no me dé las manos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí. Amén. 1 Corintios 3, 4. Okay. Bueno, vamos a seguir, hermanos, que por este estudio que tenemos acerca de el Evangelio de Lucas. Y pues yo les decía ayer, bueno, no ayer, ¿no? Les decía en lo que hemos estado estudiando este Evangelio, hermanos, que es muy importante lo que Lucas hace con respecto a la historia, para que quede bien cierto, bien grabado, hermanos, los que participaron y la existencia de las personas que participaron en este momento. En el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿sí?, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia. Ahora, el imperio de Tiberio César, si ustedes van a investigarlo, hermanos, Tiberio César era un joven, empezó su reinado como a los 15 años, y fue un hombre que es mencionado, hermanos, en la historia, ¿sí?, hijo de un César también. Pero, hermanos, yo dije, bueno, vamos a ver esto acerca de Lucas, y empecé a investigar, hermanos, a Tiberio, empecé a investigar a todos estos reyes, a todos estos hombres, y todo venía, ¿no? Y es lo que yo les decía, hermanos, Lucas siempre se preocupó por darnos, hermanos, datos, fechas y nombres de personas que existieron y que existen, ¿sí? No es ficción, hermana o hermanos, lo que aquí se nos está escribiendo. Es una historia que nos va a discipular y aparte nos va a preparar históricamente, hermanos, para conocer la verdad y conocerla de una manera hermosa. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos, en Judea, hermanos, en aquella época, había un gobernador que era impuesto por Roma, ¿sí?, del asunto romano, que era Poncio Pilato, pero también había un rey de los judíos, un gobernador que tenía sangre judía y que también estaba gobernando en el mismo lugar al mismo tiempo. Uno gobernaba por acción del Imperio Romano, era como el representante del gobierno romano, y el otro era el representante del gobierno judío en ese tiempo. Y este era Herodes, ¿sí? Herodes tenía un medio hermano que se llamaba Filipos, Herodes Filipo, pero aquí lo citamos como Felipe, ¿sí? Y es por eso que él es mencionado, hermanos. Herodes era el rey de los judíos también. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, al momento de que Jesús también le nombran como rey de los judíos, pues ya hay un problema, ¿no? Y es por eso que ustedes se van a dar cuenta de que entre la corrupción que había en el gobierno judío y la corrupción que había en el gobierno romano, porque ambos tenían un problema bien difícil. Poncio Pilatos no podía declarar libre a Jesús porque él ya estaba acusado de sedición. O sea, lo estaban investigando a Poncio Pilatos, lo estaban investigando porque estaba en contra del Imperio Romano y ya estaba bajo investigación. Y si él liberaba a Jesús,
se iban a dar cuenta inmediatamente que él sí estaba en contra del Imperio Romano, lo iban a agarrar, lo iban a apresar y iban a iniciar una investigación más fuerte. Entonces, por eso Poncio Pilatos también dice: Jesús es culpable, y se lava las manos, aunque no era realmente una tradición romana, pero él quiso en ese momento hacerlo. Herodes venía de una familia de un hombre romano casado con una mujer judía, ¿sí? Y nace Herodes, y ese Herodes es el que gobierna a los judíos. Tanto, bueno, se van a dar cuenta ustedes de muchas cosas. Ahora, también dice el versículo 2: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás, cuando sube al gobierno, el otro César, antes de la muerte de Jesucristo, porque cuando Anás era sumo sacerdote, todavía tenía esta investidura, sube el otro César y quitan del sumo sacerdocio a Anás. Anás no era el sumo sacerdote reinante cuando mataron a Jesús, era Caifás, y Caifás era su yerno, ¿sí? Y como él era, Anás era el que había sido el sumo sacerdote anterior, y además era el suegro de Caifás, todas las cosas pasaban primero ¿por quién? Por Anás, que era su suegro. Y Caifás, pues era el yerno, ¿y qué tenía que hacer? Pues obedecer, ¿no? O sea, fíjense hasta dónde llega la corrupción. O sea, venimos de un imperio romano quebrantado, a punto de dividirse, de hacer un problema. Tenemos a un pueblo judío, a un gobierno judío corrupto, tremendamente corrupto, a dos sumos sacerdotes igualmente corruptos, porque Anás era una persona tremenda, y Caifás, que era su yerno, pues también tenían el control, hermanos, de lo que pasaba en ese lugar. Y nosotros, hermanos, nos dimos a la tarea de investigar si existió Anás, si existió Caifás, si existió Tiberio, Herodes y Felipe y todos estos. Y hermanos, todos vienen, y todos vienen en la historia, y todos vienen en sus años. ¿Por qué es importante? Ya les decía la otra vez, ¿por qué Lucas se da a la tarea de investigar todo esto? Es que si yo les voy a enseñar algo, hermanos, y si yo les voy a hablar de la verdad, dice Lucas, la verdad tiene que ser verdad. Yo no puedo contarles un cuento de ciencia ficción como el libro de los mormones. Yo no puedo hacer eso. Yo no les puedo contar algo que no existe. Les tengo que contar la verdad, y la verdad es esta. Y se las voy a dar con datos históricos para que el día de mañana ustedes vengan a la iglesia y no crean lo que le estamos diciendo. Vaya y revise históricamente la existencia de estos hombres y se dé cuenta de que estos hombres atestiguaron la presencia de Jesucristo y atestiguaron su muerte en la cruz del Calvario. El Evangelio de Lucas, hermanos, es un evangelio lleno de historia. Es realmente ese libro de discipulado donde no solamente aprendemos la verdad bíblica de Jesucristo hacia nuestra vida, sino que además aprendemos historia. Nos permite conocer la verdad a través de los que participaron en esa verdad. No trata de convencernos sentimentalmente, ni emocionalmente, ni psicológicamente. Nos va a hablar la verdad con las personas que participaron en esa verdad, aunque esas personas hayan sido malas. Anás, Caifás, Herodes, Filipos, ¿sí? Felipe, bueno, en este caso Felipe, y todo lo demás, ¿no? Esto es, hermano, lo que Lucas está haciendo, lo que Lucas trata de hacer con nosotros, que nosotros tengamos la capacidad de que cuando leamos, lo que leamos, hermanos, sea una verdad, no solamente de verdad en Cristo Jesús, sino una verdad histórica e irrefutable, ¿sí? Que vengamos a nuestra iglesia sabiendo que lo que estamos leyendo en su palabra es verdad. Y no solamente atestiguar, porque muchos dicen, es que el pastor les da el cerebro a las personas que vienen a la iglesia. Mira, históricamente tú puedes buscar las referencias de las personas que se están hablando aquí. Y que yo no te cuente la verdad, que te la cuente, si quieres tú, Tiberio César.
que realmente era Julio César Tiberio, o sea, era Julio Tiberio César. ¿Sí? Que te la cuente Tiberio César, o que te la cuente Herodes, o que te la cuente su papá Herodes el Grande. ¿Quién fue Herodes el Grande? ¿Recuerdan, hermanos? En el libro de Mateo dice que fue uno de los genocidas más tremendos, fue el que mandó matar un montón de niños. Y es recordado por la historia como ese genocida, como ese asesino capaz de todo. ¿Y quién crees que es su hijo? Este otro Herodes. ¿De qué era capaz este otro Herodes? De todo, de todo. Y lo vemos en la cruz del Calvario haciendo todos los arreglos para que este Jesús sea condenado a muerte, a pesar de ser inocente. ¿Sí? Que yo no te cuente la historia, que yo no te convenza, que yo no te hable del amor de Jesús, que te hablen las personas que participaron. Quieres conocer a Anas, quieres conocer a Caifás, y te digan lo que hicieron, y te digan cómo eran sumos sacerdotes tan corruptos, tan tremendos, que también decidieron sobre la suerte de Jesucristo. Y esto, hermanos, es histórico. Y Lucas, hermanos, está preparando un gran libro de discipulado para que tú y yo quedemos convencidos, no solo por el Señor Jesucristo, sino por la verdad histórica, y no tengas ningún problema de refutarle a otra persona la verdad de ese evangelio. Porque van a venir, ay, es tu cuento de hadas, tu Jesús, tu Salvador, ¿no? Aquí hay una verdad histórica, y si quieres, vamos a los libros, vamos a la historia, vamos a todo lo que nos hace entender la palabra de Dios, y a todo lo que nos hace entender la historia romana, la historia judía, la historia de todo lo que tú quieras, y ellos van a hablar de este Jesús, y van a hablar de sus hechos y de sus actos, y tú vas a entender y vas a quedar convencida completamente de que la verdad de Dios es verdad, no solo lo decimos nosotros, lo dicen aquellos que no creen en Jesucristo. Históricamente fueron hombres tremendos. Siendo sumos sacerdotes, Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Esto es muy importante. No puede el hombre, yo les digo, hermanos, como libro de discipulación o discipular, o un libro que está tratando con discípulos, con personas que están aprendiendo, siempre deben de manejarse cosas claras. ¿Sí? El bautismo, ¿sí? O lo que es que Juan el Bautista iba haciendo era hablar de que era necesario para el hombre que arrepentirse. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. No puedes tener el perdón de pecados si no te has arrepentido. El paquete es así. Hay personas que dicen, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Levanta la mano. Todo el mundo levanta. No puede, hermanos, haber perdón de pecados si no hay que arrepentimiento. ¿No? Y dice este hombre en ese concierto, ¿no? O en esa gran reunión, ¿quién quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Hagan oración conmigo. Señor Jesús, te acepta como Señor. Ya Jesús vino a morar contigo. Juan el Bautista, hermanos, cuando hacía sus predicaciones al aire libre, era bien diferente cuando predicaba el Evangelio. Y era bien diferente. Imagínense un predicador de hoy en día que estos de evangelistas les dijera, ¡oh, generación de víboras, arrepiéntanse! ¿No? ¿Cuántos iban a levantar la mano? No hice de groserías. Oh, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién es el ratero que roba? Deje de robar, deje de mentir, no sea chismoso. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? ¿Se oye más? ¿Tranquilo? Sí. Hoy en día, hermanos, se ha cambiado mucho esta historia. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver
la verdad histórica, hemos dejado de ver el Evangelio como era y como vino a la vida de las demás personas. Juan el Bautista, hermanos, fue una persona que recibió del Señor la bendición de poder predicar. El último de los profetas, hermanos, un hombre que recibió el amor del Señor, que lo mantuvo muy alejado de su familia, pero cuando empezó a predicar, hermanos, empezó a predicar con el poder del Espíritu Santo, pero su predicación iba siempre enfocada a este asunto: arrepentimiento. Yo no puedo hacer que las personas crean en Jesucristo sin que antes hayan creído y estén convencidos de que han pecado contra Dios. Para que una persona se arrepienta, tiene que aceptar que hizo cosas malas contra Dios, que ha reprobado su palabra, que no quiere tener a Jesús, que lo ha odiado, que no le interesa su vida, que prefiere otras cosas menos a Jesucristo, que ha preferido robar, que ha preferido mentir, que ha preferido engañar, que ha preferido odiar, que ha preferido guardar rencor, que ha preferido ser una persona terrible. Esto es lo primero que se debe de dar cuenta la persona que se va a arrepentir. Porque si una persona no tiene nada de qué arrepentirse, le va a decir, como le dijo a Jesús, bueno, los enfermos tienen necesidad de médico, ¿no? Los que no están enfermos necesitan un médico, ¿no? No necesitan un médico, los que están sanos y fuertes. Y Jesús les decía en estas predicaciones, cuando Jesús también hablaba, yo no entiendo por qué ustedes piensan que están sanos. Porque si estuvieran sanos ustedes, Dios no me hubiera enviado a ustedes. Y yo no hubiera venido a morir por ustedes. Pero como todos están muertos en sus delitos y pecados, y todos hemos hecho cosas contra el Señor, todos necesitamos un médico, y todos necesitamos al Salvador. Pero no podemos pedirle a una persona que levante su mano y diga, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, si no ha reconocido que ha pecado contra el Señor. Si no se arrepiente, no hay perdón de pecados. Y Juan el Bautista dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, ¿qué? El arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Quieres de verdad conocer a Jesús? ¿Quieres de verdad que tus pecados sean perdonados? ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? Bueno, ¿alguien más? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Dejar de ser, reconocer. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a pagar la combo para no grabar. Me arrepiento. Iba hacia un lugar y cambié completamente hacia donde yo iba. Arrepentirse, hermanos, no es solamente darse cuenta de lo malo que estás haciendo, es voltear completamente y ir hacia otro lugar. ¿Sí? O sea, ya no, eso ya no. Hay personas que dicen, es que me di cuenta de mi pecado, ¿no? Pero sigues parado en medio, ¿no? Yo ya me arrepentí, ¿no? Hermanos, yo me arrepentí. Yo soy hijo de Dios, ¿no? Y es el dueño del bar, ¿no? En la cantina. Es el dueño del antro, ¿no? Entonces, yo me arrepentí, yo creí en Jesucristo. No creo que te hayas arrepentido, porque el que se arrepiente cambia de rumbo. Cambia de rumbo. No es el mismo. A lo mejor ya te diste cuenta que estás mal, pero cuando una persona se arrepiente, ¿saben qué hace? Cambia el rumbo de su vida. Aunque a los demás les cueste trabajo que ese rumbo lo llevaba por un mejor camino.
Hay personas que a lo mejor ganaban miles de pesos haciendo lo malo, ganaban muchísimas cosas y traían carros del año, ¿no? Y toda la onda, y de repente se los ven sus amigos y dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Te cayó el fisco, te divorciaste, ¿no? Te quitaron todo, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, no, lo que pasa es que conocí a Jesucristo. Por eso ya no tiene dinero, no, porque lo que hacía, lo hacía mal. Porque todos los negocios que yo tenía eran negocios corruptos. Porque yo todos los negocios que tenía, yo tenía que pagarle a la gente para que esos negocios se pudieran realizar. Porque mis negocios eran de vender bebidas, de vender drogas, de hacer cosas. Cuando yo conocí a Jesús, yo decidí que eso ya no era mi camino y tuve que irme por otro lado. Por eso ya no tengo lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Yo iba hacia un camino y ese camino me conducía a la perdición. Era bueno, era agradable, tenía dinero, tenía todos los bienes, pero ese camino me llevaba hacia la condenación eterna. Cuando Jesús me habló de su amor, yo me arrepentí de mi pecado y me di la vuelta y dije, ya no más. No me interesa seguir hacia adelante y cambiar mi vida. ¿Y sabes qué? Es bien difícil cambiar de vida, porque mi mujer no quería cambiar de vida. ¿Y sabes qué pasó? Mi mujer me dejó. Porque ella no quería cambiar la vida, porque ella quería seguir haciéndolo mal, porque ella quería seguir viviendo como reina a pesar de que todo era malo. Y por eso me dejó. Y cuando ella se fue, también se fueron mis hijos, también se fue mi dinero, también se fueron muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Hoy en Cristo Jesús estoy orando para que eso vuelva a mi vida. Y no tengo nada, estoy trabajando, y ya conseguí un trabajito, ya conseguí otro trabajito. Y gracias a Dios, Dios no me ha dejado. ¿Por qué? Porque se arrepintió, cambió de dirección. Cuando usted ve que una persona dice, no, es que yo ya soy cristiano y sigue viviendo igual, esa persona no se ha arrepentido. ¿Sí? No ha cambiado de dirección. Sigue haciendo y deseando lo mismo. ¿Sí? No se ha arrepentido. Lo que predicaba Juan el Bautista era, hermanos, el arrepentimiento para perdón de pecados. Importante, el arrepentirse te permite conocer el perdón y el perdón de Dios. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, otra vez cita históricamente a un profeta, para que todos vayamos a leer a Isaías y nos demos cuenta, ¿sí?, que lo que él está diciendo es verdad. Y que la predicación de Juan el Bautista también es verdad. Y si ustedes leen, hermanos, Isaías, ¿sí?, Isaías 40, versículos 3, 4, se van a dar cuenta que las palabras de Isaías a lo mejor son un poquito más fuertes que las palabras que encontramos aquí, hermanos. Voz del que clama en el desierto, ¿sí?, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El trabajo, hermanos, de Juan era un trabajo bien difícil. ¿Sí? Era dejar, hermanos, todo plano, todo parejito. Si había un cerro, ¿qué tenía que hacer? Cortarlo para emparejarlo. Si había un hueco, ¿qué tenía que hacer? Rellenarlo para emparejarlo. Si había un camino chueco, ¿qué tenía que hacer? Enderezarlo. Por eso las palabras de Juan no eran tan sutiles. ¿Cómo le digo? A Eli le gusta chismear, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Ella es bien chismosa, pero ¿cómo le digo que deje de chismear para que no se vaya de la iglesia? Eli, ¿cómo le digo? Eli, Dios te ama mucho. Mucho, te ama mucho. Es más, te doy un versículo del amor para que lo medites en esta semana, ¿no? Te ama. Mira, te ama así de grande. ¿Podrías dejar de hacerlo, humano?
Eli, si no dejas de ser chismoso, te vas a tener que ir de esta iglesia, porque tu pecado está lastimando a todos los hermanos. ¿Sí? Lo siento. Así tenía que hablar Juan. No era fácil el camino. ¿Cómo haces un camino? ¿Cómo haces? A ver, ingenieros, no tenemos aquí todos. ¿Cómo le haces? ¿Sí? Para quitar un cerro del medio. El predicador de hoy en día. Quítate, monte. No, ¿qué te pasa? No se va a quitar nunca. No va a suceder eso. Nunca. Tienes que traer máquinas y explosivos y todo lo que puedas para quitar esa piedra. Y no es bonito. Y es difícil. Y se tiene que tallar esa piedra, tiene que explotarla, tienes que quitarla como de lugar. El camino, la predicación de Juan el Bautista era bien difícil, hermanos. ¿Cómo pues tendría palabras tan simples para decir lo que necesitaba hacer? Hermanos, es necesario que el Hijo de Dios entienda con palabras reales lo que el pecado causa en la vida de las personas. Si no se arrepienten, van a ir al infierno. ¿Cómo les digo esto más bonito? ¿Cómo le hago para decirle a una persona, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno con amor? Ay, recuerda que las palabras que te voy a decir te las digo con amor. Cuando una persona hace algo mal, Dios la castiga. ¿Sí? Y no te gustan los castigos de Dios porque Dios es bien tremendo. No, si no te arrepientes de tu pecado, te vas a ir al infierno, porque tus pecados te condenarán, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No eran fáciles las palabras, además que venían ya por parte de Isaías. O sea, no podía contradecir tampoco lo que Isaías ya había dicho. Ahora imagínense ustedes la dificultad de ver algo roto. Y este Juan ve algo roto y ¿qué tenía que hacer? Arreglarlo. Tratar de que se enderezara. Imagínense esta situación de hermanos, llega la hermana jorobada, ¿va? ¿No? Si llega la hermana jorobada, ¿qué va a estar haciendo la hermana jorobada? Jorobando. Están jorobando. Cada vez que pasa. ¿Qué tenía que hacer Juan el Bautista? Enderezar a la jorobada. Y díganme usted, ¿es fácil enderezar a una persona que ha nacido jorobada? Bien difícil. ¿Le va a doler? Claro que sí. Y aquí cuando llegan a la iglesia quieren que les digamos las cosas así, ay, chiquito, así como ahorita trae claves de, ay, bebé, chiquito, a ver su lechito, Piensan que el trabajo, que la predicación del evangelio es lo más hermoso, ¿no? Desde aquí con todo mi amor para ustedes. Piensan que debemos de ser así de buena onda, no es así. Hoy sí, porque es 14 de febrero, todos ustedes. ¿Sí? Piensa la gente que así es el evangelio. Hermanos, es simple. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Y no podemos decirlo de otra manera. El hermano que esté pecando abiertamente, o la persona que esté pecando abiertamente, que no se arrepienta del chisme, que no se arrepienta de la mentira, que no se arrepienta de la corrupción, que no se arrepienta de lo malo, tiene un problema con el Señor. Y el Señor, cuando cobra, hermanos, con lo único que podemos pagar. La paga del pecado es muerte. Si tienes vida, te será arrebatada completamente y vivirás eterna perdición y muerte eterna. Voz de que clame el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado.
Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. No puedes ver la salvación de Dios si no has cambiado, si no te has arrepentido, si no te han cambiado completamente. ¿Sí? Es duro, claro. Bien difícil, claro. Porque hay cosas que nos encanta hacer, hay cosas malísimas que nos encanta hacer. ¿Verdad? Como tomar coca. Leche. Okay. Pero nos encanta hacer cosas. Al hombre le encanta el pecado y vive contento haciéndolo mal. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, ¿qué? Oh, angelitos del cielo, qué hermosos querubines me acompañan hoy en esta iglesia. Dios mío, qué bendición de hermanitos tan bonitos tengo, ¿no? Qué bueno que están aquí. Chulada de chamán. Qué hermoso niño este desobediente que anda haciendo ruido a cada rato. Ay, niño, qué bonito. No te preocupes, hijo, nos encanta que nos interrumpan. ¿No? Chula de bonita, ¿no? Qué preciosidad de gente nos acompaña hoy aquí en la iglesia, ¿no? Si entran nosotros ya esto es puro chismoso, ya de eso, puro mentiroso. Yo los he visto, son terribles. Pero los que estamos aquí, no, encantado el predicador de hablarles bonito para que no se vayan. Porque si se me va la lana, ¿no? Y es lo triste, hermanos. Juan el Bautista no tenía ningún problema con eso, porque ¿saben qué? Aunque no tuviera dinero, siempre había grillos en el campo. Siempre va a haber langostas en el campo para comer y miel, para que sepan todos ustedes que no es necesario que el hombre sustente al que está enfrente y le diga con palabras cariñosas y tiernas que no queremos que se vaya. Siempre Dios va a tener un plato de comida afuera de este lugar esperándonos. Y Juan el Bautista tenía la confianza de que Dios siempre le iba a dar de comer y le iba a dar su ropa. Dice Juan el Bautista cuando venían las gentes a escucharlo. Imagínense, la gente iba a escucharlo. Y vamos a escuchar a Juan el Bautista. Y cuando llegaban, ¿qué les decían? Sí, bueno, 1, 2, 3, probando. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Entonces la víbora dice, te lo digo por ti, ¿no? Por ti. De seguro ya te vio, ¿no? No, hermanos, no tenemos rayos X aquí ni nos han venido a contar cositas malas de ti. Nadie ha venido. Pero Juan el Bautista era duro, hermanos, porque ¿saben qué? Cuando se predica el Evangelio, se tiene que ser frío o se tiene que ser caliente. No predicamos un Evangelio a medio calor ni al tiempo. Predicamos un Evangelio fuerte, un Evangelio de verdad, un Evangelio que cambie a las personas, un Evangelio que haga que las personas se arrepientan. Y para que una persona se arrepienta, debe de darse cuenta hacia dónde va. Y no le podemos mentir. Hermano, estoy robando, ¿es malo? No, dijo, no es tan malo. Mientras haya tu diezmo, no robes tanto, ¿no? Ojalá no te agarren, vamos a orar para que no te agarren, ¿no? Para que no te maten, ¿no? O sea, no te preocupes, vamos a estar orando, ¿no? Trata de pedir menos cuando secuestres a alguien, ¿no? Porque hay gente que no te puede pagar. Por favor, no exageres en el pago, ¿no? Unos 500,000, pues medio mundo si los agarran. ¿Para qué tantos? 4 millones, ¿cómo crees? Imagínate una persona tratando así con una persona, como un pastor tratando con una persona así en la iglesia. Hijo, no te preocupes, tú sigue robando. Oye, me parece bien que tengas 2 mujeres, porque así 10 más doble.
Imagínese usted, hermano, no detener el pecado dentro de una iglesia, no detener el pecado de un hombre. Sería horrible, ¿no? La iglesia sería de mentira, el evangelio sería una mentira, y vano sería que nosotros estuviéramos aquí predicando el evangelio. Y dice Juan, me habló el Señor, me tomó por predicador, me tomó para hablar del Señor, tengo que hablar del Señor. Y comienza con estas palabras, y siempre les decía, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque yo no. ¿Por qué tienen miedo? Y el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Imagínense usted, dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que dejes de hacer completamente lo malo y que durante el camino que dejaste de hacer lo malo, empieces a hacer lo bueno. Y se van a empezar a ver tus frutos. Pero hay personas que dicen, yo acepté a Jesús, y se quedan ahí parados y no hay ningún fruto. Y después dicen, la verdad no soy tan malo, no tomo, no fumo, no le pego a mi mujer, ¿no? Veo el fútbol, todo tranquilo, no hago nada malo, ¿quién le hago daño? Dice Juan, no puede ser que tú pienses que Dios no te va a hacer nada, que Dios no te va a pagar, que Dios no va a cobrarte lo que le debes, solamente porque tú piensas que estás bien. Y dice, estas personas que iban a ver a Juan el Bautista, siempre se refugiaban en Abraham o en Moisés o en otras personas. Dicen, no, yo no soy tan malo. ¿Por qué? Porque yo vengo de la familia de Abraham. Y dice Juan, mira, cuando voy a decir una cosa así bien cerca, los de la familia de Abraham salen en las sabritas. Entonces, como tú abres una sabrita y puede salir un regalo para eso. Eso pasa. Es como cuando dice él, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. ¿Qué te hace especial? ¿Qué te hace especial? ¿Que eres hijo de Abraham y que ya por eso vas a ir al cielo? Eso patea una piedra y también es hija de Abraham. No es el problema. ¿Por qué te sientes de más? No, es que yo vengo de la familia, mi tía, mi tatarabuela fue pastora, y mi tío pastor, y todos, y yo creo en Dios, ¿no? ¿Qué, hijo? ¿Qué? Eso no te hace salvo. Necesitas arrepentirte, necesitas creer en el Señor, necesitas entender el pecado en el que vives, porque cualquier cosa puede ser hijo de Abraham, y no quiere decir que sea salvo. Dice él, podemos levantar hijos de Abraham de las piedras, ¿y sabes qué van a hacer? No van a aceptar a Jesús, no se van a arrepentir. Eso no quiere decir absolutamente nada. No pienses que tú puedes vivir tranquilo sin hacer frutos dignos de arrepentimiento. No pienses que si eres hijo de Dios no tienes que hacer nada en tu caminar. ¿Cómo puede ser que te hayas arrepentido y sigas haciendo lo mismo? Entonces, ¿qué? ¿No te arrepentiste? ¿No lo hiciste? Una persona que se arrepintió de su pecado, que se arrepintió de lo malo, cuando cambia de camino, cuando se da vuelta y se arrepiente verdaderamente, empieza a cambiar su vida. Claro que trae una colota que le pisen, porque la cola se hizo larga atrás, ¿no? Y cuando da la vuelta, pues, esa no se le corta, esa sigue, se va a ir haciendo más chiquita conforme los frutos dignos de arrepentimiento se van dando. Entonces va la persona y va diciendo, ay, mira, hermana, la chismosa, pero ya no la veo tan chismosa, tú. Ya no va a los lavaderos con el mozo, ¿no? Ya debe comprar la lavadora, ¿no? Ya no anda de chismosa, porque, ¿qué cuando vamos a lavar con la vecina? ¿Cómo son chismosas? ¿No? Bueno, viene, ya no se ve tan mal. Oye, mira, qué tipo era bien grosero, pero ya no le he oído decir ninguna grosería. Oye, fíjate, empiezan a hacer frutos dignos de arrepentimiento, empieza a haber un cambio.
viene la cola arrastrándose, la gente va a hablar de ti porque te conoció cuando no tenías a Cristo. Y van a estar diciendo todo lo malo que hiciste anteriormente. Pero todo eso malo se va a ir quitando conforme los frutos dignos de arrepentimiento empiecen a brotar y a salir en tu propia vida. ¿Sí? Algunas personas dicen, ay, sí será bien borracho. Era. Pero si vuelvo a decir, sí es bien borracho. Es diferente, ¿sí o no? Cuando alguien dice, oye, ese sí cuánto era bien borracho. Ya últimamente ya no lo he visto. Y cuando alguien dice, ese tipo es bien borracho, ya todavía lo vi. Hay una diferencia bien diferente, bien grande entre la persona que se arrepiente, en la que no se ha arrepentido y se den cuenta, hermanos, que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento de una persona que está cambiando realmente su vida. Así que no piensen que ustedes pueden vivir y andar por la vida diciendo que creen en Jesús como si nada, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Porque tarde o temprano la gente se dará cuenta de que tú no tienes a Jesucristo en tu corazón y que no te has arrepentido y que el perdón de pecados no está en tu vida, por lo tanto sigues cometiendo pecado tras pecado tras pecado sin ningún problema, porque no ha habido arrepentimiento. Y dice también en el versículo 9, ¿qué dice? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¡Hala! Ya, o sea, le está diciendo, es más bien decir así. De que Jesús, de que Dios les corte todo. La gente piensa, fíjense, que Dios tarda en venir. Es muy diferente que Dios tarde en venir a que Dios tarde en cobrar. Muchas personas piensan que como Dios todavía no viene, ellos pueden hacer de su vida un papalote. Pero ten cuidado, hay una diferencia en la venida de Dios para salvar o llevarse a sus hijos y el cobro que Dios hace sobre los que pecan. Es muy distinto. El Señor cobra todos los días. A lo mejor no ha pasado tu colonia todavía, pero no te angusties. Va a pasar. El Señor cobra todos los días. Dice la palabra de Dios que el Señor está airado con el pecador. ¿Cuándo? Todos los días. El Señor cobra todos los días al que le debe la paga del pecado y su muerte. Y el Señor todos los días cobra. Personas piensan que solo eso va a pasar hasta que Él no lo siente. El Señor trabaja a diario. Y lo dijo cuando le preguntaron a Jesús, mi padre y yo, desde el principio, trabajamos. No hemos dejado de trabajar. No pienses que Dios se ha olvidado de lo que le debes. Quizá hoy no te tocó a ti. No sienten eso raro cuando llega el cobrador y tú ves al de la moto no llegar ahí. Y dices, ya vino a cobrar. Y tú, ay. Y se pasa con el vecino, ¿no? Y tú dices. Y el cobrador nada más dice así, pues, mañana me toca. ¿No? Dices, hasta respira. Pero mañana te cae. Así pasa. Dices, ay, mira, fulanito, ayer, ¿qué crees? Ayer se mató el vecinito. Si era tremendo, bien borracho, aguas. Porque no porque pasó a su casa primero, no quiere decir que no pase la tuya. Él cobra todos los días lo que le deben las personas. Y las personas le deben eso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, siempre y cuando el arrepentimiento esté en su vida. Y la gente le preguntaba diciendo, este cuate nos quiere matar como de lugar, ¿no? Querían defenderse un poquito y dice, bueno, ok, tú ganas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
para estar bien, para que realmente se vea que estamos arrepentidos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos sugiere? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y el que tiene que comer va a decir: yo también tengo que dar túnicas. Tiene que dar de comer. Yo también tengo que dar túnicas, no. Y les empieza a dar, hermanos, una serie de consejos para poder hacer y te des cuenta si realmente el arrepentimiento ha llegado a tu vida. Vinieron también, porque esos eran gente, ¿no?, que tenía lana y que venían a arrepentirse. El que tiene 2 túnicas, el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también, ¿qué dice? Unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo él? No te preocupes, hijo, con que traigas tu diezmo, tú vive lo que quieras hacer. ¿Qué le dijo? No exijáis más de lo que está ordenado. Que llegan ahí con el magistrado, llegan el publicano y llegan vengo a pagar mi tenencia. Ay, ¿qué crees? Vas a tener que pagar tanto y luego te vas a ir a tener que recibir la firma de fulanito y luego vas a tener que regresar, te pongo un sello y te vas a la otra fila, pero si me das 200 pesos todos los tener. Y le dice Juan: eso es lo que tienen que dejar de hacer, exigir más de lo que está dicho. Tienen que dejar de hacer eso, de robar. También le preguntaron unos soldados, para que vean que no es de hoy que los soldados y los policías son corruptos, no. Vinieron también unos soldados, le preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? ¿Y qué les dice él? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Cómo se puede contentar un soldado y un policía con su salario? ¿No? Imposible. Bueno, en Cristo y arrepentidos sí se puede. Estos soldados exigían extorsión. ¿De qué manera? ¡Ay, te agarré! No, porque venían respirando. Vete, vamos al ejército, ¿no? Y les tiene que dar una lana para que lo suelten. Pero también eran capaces de decir mentiras. ¿Recuerdan ustedes a los soldados a los que les pagaron un dinero para que dijeran que Jesús no había resucitado y que se lo habían llevado a sus discípulos? Eso hacían los soldados. También se vendían para mentir. Por eso dice: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. ¿No? Llega el policía y oiga, es que le doy una lana, pero diga quién fue el que tuvo la culpa. Ah, sí, fue. Y eso hacían los soldados, hermanos, en aquellos tiempos. Con Jesús y su resurrección pasó lo mismo. Les dieron una lana para decir que no había resucitado y que se lo habían llevado sus discípulos. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Es que habla como una persona que hay que oírle. Pero Juan, hermanos, ni siquiera se acercaba, hermanos, a la punta, hermanos, del iceberg que se venía con Jesucristo. Juan el Bautista estaba en un solo lugar, predicando, teniendo una congregación, llegando a la gente y pidiendo el perdón, el bautismo, y él se dedicaba a ese anuncio de predicar y predicar. Pero Jesús, hermanos, iba a ser todavía más complejo en su predicación, porque Jesús no se iba a quedar parado en un lugar. Jesús iba a ir a todos los lugares a menear, hermanos, ¿sí?, a cernir, a dar esta predicación en todos los lugares, ¿no?
llegaba hoy aquí a Tustepec y nos meneaba y arrepiéntanse. Dice, y mañana me voy a otro lugar porque también les voy a ir a hablar del Evangelio. Y así Jesús anduvo, hermanos, en todos los lugares. Juan el Bautista siempre estuvo en un lugar, hermanos, en una zona predicando ese bautismo. Pero Jesús, hermanos, se iba a hacer una extensión más grande de la predicación e iba, hermanos, a conmover más personas e iba, hermanos, a atacar y a meterles el dedo en la llaga a más personas por la forma en la que Jesús predicaba el Evangelio. Juan era una persona fuerte, honesta, que siempre predicó el Evangelio de verdad. Y es lo que necesitamos hoy en día, que se predique la verdad sin ningún temor, sin ningún sentimiento. Es decir, hermanos, que se me van a ir si no les digo la verdad. Hermanos, es necesario arrepentirnos. Como el pueblo estaba, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero ¿qué dice el que viene? Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, les va a doler más de lo que duele ahorita. Yo ahorita no les estoy diciendo que dejen de hacer esto, que dejen de hacer aquello, pero el que viene es tan tremendo su poder, que hace que su Espíritu Santo entre en ti y saque todo tu pecado y te transforme en una nueva criatura. Lo que yo te digo no es comparado a esto. Imagínense ustedes, hermanos, la petición. Hermanos, por favor, hermana Sara, por favor, deje de mentir. Y quiero convencerla en su mente. Y le pido por favor que lo deje de hacer. Pero cuando Juan el Bautista le dice, hermana, hágalo por favor, porque el que viene no se lo va a pedir por favor, ¿sabe qué va a hacer? Se va a meter en usted. Y todo lo terrible que es, se lo va a sacar. Y duele más. Duele más cuando Jesús entra en tu corazón y de todo lo podrido saca todo fuera y te pones a chillar porque te das cuenta que vivías de una manera horrible y terrible. Dices, no me había dado cuenta de lo perverso, de lo ladrón, de lo sinvergüenza que era yo. Viene el Señor Jesús, hermanos, y entra y lava todo. Dice que lava todo, hermanos. Y nos deja más blancos que la nieve. Ay, hermanos, eso duele más. Hermana, ¿cuánto se tardan en lavar el baño y quitarle todo el sarro, no? Consultar rápido, sí, échale ácido muriente, le echas otro ácido, se queda hasta sin taza, hermana, ¿no? Pero, si o no, es tremendo el tallar, el lavar algo hasta que quede otra vez blanco. Imagínense el efecto del Espíritu Santo dentro de ustedes. Juan el Bautista decía, ustedes me oyen aquí, yo les digo víboras, chismosos, mentirosos, y ay, a unos hasta se van a quedar sonriendo, y van a decir, así, hermano, sí. Y ni en cuenta, pero el que viene no es como él. El que viene va a entrar hasta dentro de usted y lo va a lavar por dentro. Y lo va a sacudir y va a sacar hasta que usted entienda el grande amor que él tiene para usted. Y no va a poder quedarse en pie, porque todo lo asqueroso que estaba dentro de usted, él lo va a sacar y nos va a dejar más blanco que la nieve. El que viene atrás de mi nombre tiene un poder tremendo. No se imaginan. Yo les estoy dando chance. Yo quiero hablarles bonito. Hermanos, de verdad, el que ande mal, el que ande haciendo cosas equivocadas, arrepiéntase, porque si viene Jesús y hace el trabajo, usted va a chillar. Usted va a llorar como un niño, porque lo que hace Jesús es más fuerte que lo que hace Juan el Bautista. Y por eso Juan el Bautista dice, yo no soy ni capaz de atarle
las agujetas. O sea, no puedo ni atar las sandalias que trae. No soy digno, no saben, no entienden el poder que tiene. Todos los ven tranquilitos y cuando ven a Jesús, ay, mira lo que bonito, ¿no? Bien tranquilo. Pero cuando entra y habla y saca un demonio de un hombre, hermanos, ese hombre, cuando sale el demonio arranca, saca todo lo malo. Y ese hombre queda, hermanos, vacío. Y la única forma de llenar su vida es con Cristo Jesús. No sé cuántos de ustedes piensan que es bien sencillito y bien bonito que te saquen un demonio de adentro. No sé qué tan fácil es para ustedes, hermanos, que les arranquen el alcoholismo desde adentro hacia afuera. Yo recuerdo cuando estaban las sesiones, y estas sesiones de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tratando de que el alcoholismo se arranque de afuera, ¿no? O sea, quitándote las cosas malitas, ¿no? Y ayudándote con tu vida. Pero hermanos, cuando viene Cristo Jesús, hermanos, arranca el alcoholismo desde adentro de ti. Toda esa sensación y todo el amor que le tenías al alcohol y toda la fuerza te lo arrancan y toda esta sangre vomita, no decir que tremendo asunto. Quieres volver al alcohol y dices, no puedo, no lo tengo que hacer, porque el dolor que hizo y lo que hizo Cristo Jesús en mi corazón fue tremendo. Arrancar la prostitución, arrancar la homosexualidad, arrancar el chisme, arrancar todo desde adentro y dejar allá adentro al Espíritu Santo para que te ayude a vivir una vida tranquila. Hermanos, no es nada comparado a la predicación de Pablo. No es nada comparado a la predicación de Pablo. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar el cordel de su zapato. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador, hermanos? ¿Eh? El aventador, hermanos, es el trinche. El que está así como, tiene 4 picos, que parece como de ese que agarran, que meten para aventar la paja. Ese es un aventador. Algunos pensaban que el aventador era así como con el que le soplabas al alambre o una confeti. No, ya está el aventador listo. ¿Sí? Y está en su mano y limpiará su era. Entonces, imagínense, ustedes le van a hacer, la van a peinar. Imagínense ustedes, yo quiero la sensación, hermanas, niñas, ¿sabes? ¿Qué sentirían ustedes si llegaran y las peinaran con ese cepillo de alambre con el que tallan las paredes para que se le caiga la pintura? Imagínense usted, espérate, mija, espérate, te estoy sacando los piojos. Imagínense a Jesús con ese cepillo de fierro. Espérate, ahí tienes todavía pecado, no tengo, ahorita sale ese piojo. Ahorita sale el otro, no te angusties, ya tú no terminaste tan ensangrentado, toda reventada, ya quedaste bien. Así te ves mejor. Imagínese usted todo dolorido, todo temblando, ¿no? Pero en su amor, Jesús te limpió de todo tu pecado. De todo tu pecado. ¿Es doloroso? Claro que sí. Claro que sí. Porque Él es más poderoso que Juan. Y si ustedes escuchan las palabras de Juan, se van a sorprender de cómo hablaba. Pues no se sorprendan, Jesús era terriblemente más preciso y poderoso en palabra y en acción. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Esto lo hacía Jesús, es buena onda, que, ay Jesús, que yo te acepto, sí Señor Jesús, te amo. Él va a agarrar a estas personas que no creen, que no se arrepienten, les va a meter un fuego que nunca se acaba. Así como lo ves, tan buena onda, tan bonita, ay, sí, yo creo en él, ajá, ahorita voy a poner mi calcomanía en mi coche, ¿no? De, ay, te amo Jesús, ajá, espérate. Él va a hacer grandes cosas terribles con aquellas personas que no creen. Y con sus hijos, imagínate, y con sus hijos hace cosas tremendas.
A los que toma por hijos los disciplina, a los que toma por hijos les enseña, a los que toma por hijos arranca el pecado de lo más adentro de ellos. Y son sus hijos. Imagínense qué hará con aquellos que no son sus hijos, con los que no quieren nada. Dice que prende un fuego que nunca se apaga y ahí arroja esa paja. Ay, dice el versículo 18, con esta y otras muchas exhortaciones, ¿qué dice? Anunciamos las buenas nuevas. O sea, ya se pone más que con eso, buenas nuevas para todos, víboras, ¿no? Buenas nuevas para todos, chiposos. Venga. Se oyen terribles las buenas nuevas, pero aún así son buenas nuevas. Tienes el chance de arrepentirte y de obtener el perdón de tus pecados. Con estas y otras muchas, imagínense, con estas y otras muchas exhortaciones. Lo bueno que no nos contaron las otras exhortaciones, ¿no? Nos contaron las de las víboras, las del arrepentimiento, las de pureza. Y bueno, así como hablaba Juan el Bautista, pues se encuentra con este hombre, Herodes el tetrarca, que siempre era regañado por Juan el Bautista, porque tenía una mujer que se llamaba Herodías, de la cual iba a nacer una muchacha llamada Salomé. ¿Sí? Es la bailarina. ¿Sí? Salomé. La hija de Herodías y Herodes, la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista le tiraba y le decía, arrepiéntete. ¿Por qué tenía la capacidad de decirle a Herodes que se arrepintiera? Yo se lo dije al principio. Herodes era judío romano. Por eso tenía la confianza de ir y decirle, porque Juan predicaba al judaísmo completamente, a la zona de Judea. Y el tetrarca de esa zona era Herodes. Y entonces pues, también le tocaba. Herodes, si quieres arrepentirte, deja a tu mujer. ¿No? Es tu hermano, habla de tu hermano, oye, ¿qué pasa? Y Herodes ya estaba cansado y cada ratito le decían, y le decían, y le decían, y le decían. Y este hombre dice en el versículo 20, sobre todas las cosas malas que ya de por sí hacía, corrupto, y todavía con la esposa de su hermano, o sea, dice que sobre estas cosas que añadió además que metió a la cárcel a Juan el Bautista. Fíjense, hermanos, para que no se vayan con la pinta de aquellas personas que no aman a Dios y que hacen cosas contra los hijos de Dios. Este hombre no quería, no amaba y no tenía ninguna relación con Dios. Y dice la palabra, añadió a todos sus pecados, añadió también este. Metió a la cárcel a Juan el Bautista. O sea, aparte de todos sus pecados, también iban a contar uno más. La cárcel para uno de los hijos de Dios que era inocente. Pero ya era su estilo de vida. Entonces también sobre eso iba a ser juzgado por Dios. Se le añadió una cosa más a este hombre: el obrar mal contra un hijo de Dios. Se le añadió. Ya tenía suficiente para ser enviado al infierno, pero ahora se le añadió otra cosita: tomar a Juan y ponerlo en la cárcel. Pero no lo va a poner en la cárcel, sino después, ahorita nos dice, solamente nos contó que lo pondrían en la cárcel, y ya nos va a contar del bautismo de Jesús después. Pero esto sucedió con este hombre que era tetrarca de Judea, que era el rey de los judíos, que era el hombre que había sido puesto ahí. Juan el Bautista no tenía ningún temor de predicarle a cualquier persona, pero se los vuelvo a repetir, Jesús tenía menos miedo
de predicarle a quien fuera. Y eso, hermanos, se lo pasó a todos aquellos que vinieron después de él. Pablo no tuvo miedo de predicarle al siguiente César, de quién era el Señor. ¿Sí? Entonces, esta es una de las partes, hermanos, que nosotros tenemos y vemos a través del Evangelio de Lucas, la parte, hermanos, donde conocemos un poco de lo que era el ministerio de Juan el Bautista y entender una cosa bien clara: el arrepentimiento es básico, es necesario en la iglesia de Dios. Si tú eres hijo de Dios, fue y debe de haber sido necesario que te arrepintieras. Y si Jesús entró en tu corazón, debe de quedar algo bien claro: el pecado fue arrancado y extirpado de lo más profundo de tu corazón. Y así debes de vivir, no dejando que nazca de nuevo en ti ninguna raíz de amargura por la cual empieces a tener una vida triste y difícil. Si Cristo ya obró salvación en tu vida, vive haciendo y creando, generando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Todo tranquilo? Bueno. Y bueno, a la siguiente. Ok. No, hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo y tendremos los avisos y las gratitud, bendición, todo lo demás que viene. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por